Nunca ha habido una mejor oportunidad para ser metabólicamente flexibles como estos tiempos de epidemias de enfermedades virales. La flexibilidad metabólica puede hacer la diferencia entre una infección grave y síntomas de una simple gripe. Veamos por qué, en qué consiste y cómo se puede lograr. Soy Nelson y esto es Cuídate Hoy. Antes de entrar en este interesante tema sobre bioquímica y metabolismo que todos deberíamos entender por nuestra salud, te recuerdo que si te interesan la salud y la nutrición, si no lo has hecho, te suscribas y actives las notificaciones en la campanita para que YouTube te avise de cada nuevo video y para que esta información llegue a más personas. Entremos al tema. El cuerpo humano evolucionó para ser metabólicamente flexible. Sin embargo, el ambiente que creamos como especie dominante en el planeta desde la adopción de la agricultura y especialmente desde la industrialización de los alimentos ha fomentado que ya no le saquemos provecho a esa ventaja. Y los resultados los estamos viendo en los últimos 40 años. Más personas con condiciones crónicas, enfermedades autoinmunes y debilidad ante las infecciones. Y es que a primera vista el metabolismo puede parecer algo desconectado de las infecciones, pero está más ligado de lo que pudiéramos pensar. Y como ya hemos analizado en otros videos, de hecho ya existe una rama específica de la medicina y la nutriología dedicada al estudio del inmunometabolismo. Y para entender mejor esta relación, primero necesitamos comprender a qué nos referimos con flexibilidad metabólica. En muy pocas palabras, y tomando en cuenta el estilo de alimentación más común moderno basado en carbohidratos, el término flexibilidad metabólica se refiere a la capacidad del organismo de utilizar eficientemente grasa como combustible en lugar de glucosa. Más técnicamente, se refiere a la capacidad de las células de cambiar fácilmente de tipo de combustible para generar energía y llevar a cabo sus funciones. Los combustibles que el cuerpo utiliza son glucosa, ácidos grasos y aminoácidos. En los alimentos, estos nutrientes los conseguimos de los carbohidratos, las grasas y las proteínas, respectivamente. La mayoría de los alimentos son una combinación de los tres, pero contienen más de alguno que de los demás. El ejemplo clásico son los alimentos basados en harinas como pastas y panes. Estos consisten primordialmente en carbohidratos, los que se descomponen en el organismo en glucosa. La glucosa es el combustible que el organismo prefiere utilizar primero, especialmente cuando abunda en los alimentos, y en consecuencia en el torrente sanguíneo, donde termina después de haber sido absorbido por el sistema gastrointestinal. De modo que, mientras haya glucosa abundante, las células se dedicarán a utilizarla por sobre los otros macronutrientes. De hecho, el páncreas secreta insulina principalmente para procesar la glucosa. ¿Cómo se relaciona entonces la flexibilidad metabólica con la pandemia? Para entenderlo hay que entender primero otro punto. Como ya analizamos en otro video que si no has visto deberías, COVID-19 nos sigue corroborando que los sistemas de salud de casi todos los países del mundo se centran en soluciones cortoplacistas como la sana distancia, la higiene y los cubrebocas, en lugar de ocupar más recursos y esfuerzos en promover los hábitos que atacan la raíz del problema. Y no es que no sean útiles las medidas establecidas ante la pandemia, todos deberíamos seguirlas, pero no son más importantes que llevar una alimentación y un estilo de vida saludables, ya que esto es lo que fomenta una óptima defensa inmunitaria y mayor fortaleza para lidiar con infecciones. Y al mismo tiempo fomenta vivir más tiempos saludables, pero es lo que los medios no promueven porque no llama tanto la atención. ¿Y cuál es el problema moderno más grande de la salud pública? La falta de salud nutricional que fomentan los hábitos alimenticios y el estilo de vida basados en productos comerciales ultraprocesados, así como el sedentarismo que evita la necesaria actividad física. Ahora bien, normalmente para conseguir energía para vivir, quemamos uno de dos combustibles, glucosa o grasa.
En ciertas ocasiones quemamos proteína, pero es solamente cuando no hay suficiente glucosa y grasa, así que no la tomaremos en cuenta. Sin embargo, en la alimentación moderna común, que cada década es más globalizada, la mayoría de los alimentos están hechos de uno de esos dos combustibles, carbohidratos. Pan, pastas, cereales, postres, hot cakes, comidas rápidas, tortillas, galletas, barras de granola, arroz y toda bebida azucarada. En todos esos alimentos, el combustible principal que obtenemos es glucosa. Y nuestro motor, el metabolismo, se acostumbra al combustible que le proporcionamos más seguido. ¿Por qué es esto un problema? Porque precisamente cuando el cuerpo recibe por años más glucosa que grasa, las células se acostumbran a necesitar glucosa y dejar de ser flexibles, es decir, de utilizar grasa como combustible, aun cuando también exista en abundancia junto con la glucosa. ¿Ves ahora el problema? A esta tendencia del organismo de depender de la glucosa como combustible se le conoce como histéresis de la glucosa, y es un gran problema que hasta hace poco nos está ayudando a entender mejor que los nutrientes controlan el metabolismo a nivel genético. En otras palabras, el metabolismo tiene una especie de memoria celular que depende de la exposición repetitiva a, en este caso, la glucosa. ¿Y cuál es el problema para nuestra salud de que las células prefieran quemar la glucosa a la que están acostumbradas? A que la glucosa, como ya hemos visto en otro video, no es mejor combustible que la grasa. La exposición repetitiva a la glucosa lleva al sistema a depender de la glucólisis y a inhibir la beta-oxidación de los ácidos grasos. La glucólisis es una reacción bioquímica que genera mayor daño oxidativo y menor capacidad de lidiar con ese daño. Y de hecho, independientemente de si quemas muchas o pocas calorías. En cambio, el metabolismo de los ácidos grasos por medio de la beta-oxidación genera más energía con menos daño oxidativo comparado con la glucólisis. Además, inhibe la acumulación de calorías en forma de grasa, es decir, el sobrepeso y la obesidad. Entonces, ahora que conocemos su importancia, ¿cómo desarrollamos mayor flexibilidad metabólica? Existen 4 formas, que en realidad son 3. 1. Deshazte de los azúcares. Los azúcares son un tipo de carbohidrato más, técnicamente mono y disacáridos, pero es importante darles su propio lugar porque son prácticamente glucosa pura en cuanto los absorbe nuestro sistema digestivo, en cualquiera de sus formas, especialmente el azúcar refinada y el jarabe de alta fructosa que se utilizan como endulzantes en la gran mayoría de productos alimenticios ultraprocesados. Cualquier cantidad de azúcar, y mucho más en cantidades excesivas y constantes, obliga al organismo a depender del metabolismo de la glucosa precisamente porque evolucionó para deshacerse lo más pronto posible de sus efectos tóxicos en el torrente sanguíneo y en los tejidos. Pero el solo hecho de procesarla causa también daño oxidativo que te conviene evitar. Así que nada de azúcares añadidos que no sean los naturales de los alimentos. 2. Minimiza los carbohidratos. El resto de los carbohidratos vienen en moléculas más grandes denominadas polisacáridos y los encontramos principalmente en todo alimento que provenga de algún tipo de planta, ya sea frutas, verduras, leguminosas, granos o tubérculos. Aunque también existen carbohidratos en la leche y sus derivados, la principal fuente de carbohidratos en la dieta moderna son los alimentos derivados de los granos como trigo, maíz y arroz, principalmente de harinas refinadas como panes, pastas y un sinnúmero de productos empacados que los tienen como ingredientes principales. Aunque las verduras y las frutas técnicamente son carbohidratos, un buen porcentaje de estas es fibra, una forma de polisacárido no absorbido por nuestro sistema digestivo, lo que minimiza el impacto de las verduras en los niveles de glucosa. Pero no podemos decir lo mismo de muchas frutas, ya que además de fibra contienen fructosa, una forma de azúcar que solamente evolucionamos para consumir esporádicamente, pero que ahora tenemos disponibles todo el año.
Por esto, minimizar el consumo de frutas, cereales, papas y harinas permite a nuestro organismo dejar de depender de la glucosa, ya que la mayoría de las calorías tendrán que venir de las grasas y la proteína. 3. Ayuna. Cada vez que pasamos varias horas sin ingerir alimentos, el cuerpo naturalmente deriva su combustible de la energía almacenada en forma de glucógeno y grasa. El primero es una forma de almacenamiento de carbohidratos de corto plazo, que dura unas 24 horas. De modo que, enseguida, las células no tienen otra opción que quemar grasa como combustible. Esta es la forma natural de funcionamiento del cuerpo humano y conforme más seguido lo hace, más rápidamente aprende a utilizar grasa como combustible principal, lo que fomenta un metabolismo mucho más saludable, evitando la glucosa excesiva constante en la sangre. Esta es una de las razones por las cuales la restricción calórica, ya sea ayunando o comiendo poco, fomentan la longevidad. Al minimizar el estrés oxidativo, que significa el flujo constante de glucosa en el organismo y la dependencia de este sucio combustible que genera demasiadas especies reactivas de oxígeno que fomentan la oxidación de los tejidos y el daño mitocondrial. Ya abordamos este tema en este otro video sobre el ayuno intermitente. 4. Haz ejercicio. La otra manera de fomentar en el cuerpo la flexibilidad metabólica es la actividad física. Mediante el ejercicio, forzamos al organismo a utilizar más combustible, sea glucosa o grasa, emulando efectos similares al ayuno y a la restricción de carbohidratos. El ejercicio es básicamente una forma de estrés agudo de duración corta para el cual el cuerpo humano está adaptado para aprovechar sus efectos, entre los cuales está precisamente el fomento de flexibilidad metabólica que le permite derivar la energía necesaria para el esfuerzo que implica tanto de la glucosa como de la grasa, evitando la acumulación innecesaria de ambas. A nuestros ancestros, esto les servía para obtener energía que les permitiera conseguir alimentos, y ahora que cazar nuestra comida ya no es necesario para la mayoría de la población del planeta, en su moderna forma a la que llamamos ejercicio, nos proporciona muchos beneficios sin necesidad de morir si no lo hacemos. Aunque es mucho más útil para nuestra flexibilidad metabólica llevar a cabo actividad física como si nuestra vida dependiera de ello, y aunque la vida puede que no, al menos nuestra salud sí. Ahora que ya conoces la clave de la salud metabólica que ayuda a prevenir y combatir las condiciones crónicas que nos quitan años de vida saludable, entiendes por qué es tan importante desarrollar la habilidad de quemar más grasa que glucosa como combustible principal, y que nuestro metabolismo pueda cambiar fácilmente entre ambos cuando sea necesario.